Buenas tardes, mi nombre es Judith Arias Castro y les hablaré sobre el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social se puede entender como las medidas que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección a la salud. Incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección. Para la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a la seguridad social comprende la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Los antecedentes de este derecho comienzan en el siglo VIII, en Europa, donde se dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus personas pobres, adultas mayores, enfermas sin trabajo, a las y los niños en situación de orfandad, cuando no contaban con ayuda familiar. En Inglaterra, en el año de 1601, se estableció un impuesto obligatorio nacional para cubrir esta clase de asistencia parroquial, y más tarde Suecia y Dinamarca adoptaron medidas similares. En Alemania del siglo XIX, el canciller Otto von Bismarck diseñó un programa de protección que consistía en el establecimiento de seguros por enfermedad, contra accidentes de trabajo y de vejez-invalidez. El 10 de junio de 1941, Inglaterra anunció la realización de un estudio sobre los seguros sociales referente a las asignaciones y subsidios por nacimiento, matrimonio y entierro. El resultado de este estudio se conoció como el Plan Beveridge, el cual en sus conclusiones destacó que el seguro social debía ser considerado como parte de una política de progreso social y lograrse por la cooperación del Estado y el individuo. En México, el movimiento revolucionario de 1910 a 1917 exigía la protección a las clases más vulnerables, principalmente a personas campesinas y obreras, por lo que la seguridad social fue establecida en la fracción 29 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ahí se consideró de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de accidentes, entre otros, y se encargaba a los gobiernos fomentar la organización de instituciones de esta índole. A través de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, se reordenó el artículo 123, creando dos apartados: el apartado A, que regula cuestiones de todas y todos los trabajadores y consagra la seguridad social en su fracción 29, donde se mencionan los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de enfermedades y accidentes, y el apartado B, que está referido a las y los trabajadores de los poderes de la Unión y de la Ciudad de México, y en sus fracciones 11 y 14 se establecen las bases mínimas de la seguridad social. Dichas bases abarcan sectores de protección frente a accidentes y enfermedades profesionales, jubilación, invalidez, vejez, muerte, protección a las mujeres durante su embarazo, medicinas y habitación de las y los trabajadores. El 19 de enero de 1943 se emitió la Ley del Seguro Social, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas: el Instituto Mexicano del Seguro Social, derivado del apartado A, que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que concurren los sectores públicos, sociales y privados, es decir, cuentan con representación de los obreros, los patrones y los trabajadores. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tiene su origen en el apartado B del artículo 123 constitucional, y es el encargado de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Los elementos fundamentales del derecho a la seguridad social se pueden dividir en 5, empezando por disponibilidad. El derecho a la seguridad social requiere que se haya establecido y funcione un sistema con independencia, que esté compuesto de uno o varios planes, que garantice las prestaciones correspondientes a los riesgos e imprevistos sociales.
Este sistema debe establecer, en el marco del derecho nacional y las autoridades públicas, asumir la responsabilidad de su administración o supervisión eficaz. Los planes también deben ser sostenibles, incluidos los planes de pensiones, a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este derecho. En los riesgos e imprevistos sociales deben abarcar las siguientes 9 ramas principales de la seguridad social. Atención de salud. Los estados tienen la obligación de garantizar que se establezcan sistemas de salud que prevean un acceso adecuado de todas las personas a los servicios de salud. Enfermedad. Deben proporcionarse prestaciones en efectivo durante los periodos de pérdidas de ingresos a las personas imposibilitadas de trabajar por razones de salud. Vejez. Los estados deben tomar medidas apropiadas para la creación de planes de seguridad social que conceda prestaciones a las personas adultas. Desempleo. El estado debe ofrecer prestaciones cuando exista pérdida de empleo o falta de ingresos durante un periodo suficiente. Accidentes laborales. El sistema de seguridad social debe garantizar protección para las y los trabajadores cuando hayan sufrido un accidente laboral. Prestaciones familiares. Incluyen las prestaciones en efectivo y los servicios sociales que resultan esenciales para la realización de los derechos de la niñez. Maternidad. Las madres que trabajen deben contar con una licencia de maternidad por un periodo adecuado, otorgándole prestaciones médicas adecuadas para ella y el bebé. Discapacidad. El Estado debe otorgar las prestaciones que incluyan apoyo suficiente al ingreso de las personas con discapacidad. Sobrevivientes y huérfanos. El Estado debe asegurar que se concedan prestaciones por supervivencia y orfandad a la muerte del sostén familiar. Nivel suficiente. Las prestaciones económicas o en especie deben ser suficientes en importe y duración. Los métodos aplicados deben asegurar un nivel suficiente de las prestaciones. La accesibilidad se integra por 5 elementos. Cobertura. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social. Condiciones. Los requisitos que se establezcan para acceder a las prestaciones deben ser razonables, proporcionados y transparentes. La asequibilidad hace referencia a que cuando un plan de seguridad social exige el pago de cotizaciones, estas deben definirse por adelantado. En la participación e información, los beneficiarios de los planes de seguridad social deben tener posibilidades de participar en la administración del sistema. En el acceso físico, las prestaciones derivadas de la seguridad social deben otorgarse en el momento oportuno, mediante el acceso físico a los servicios. Relación con otros derechos. El derecho a la seguridad social contribuye en gran medida a reforzar el ejercicio de muchos de los derechos. Por ejemplo, los estados deben prestar servicios sociales para la rehabilitación de las personas lesionadas, proporcionar cuidados a los niños y servicios para su bienestar. Los estados deben estudiar la posibilidad de establecer planes para brindar protección social a los grupos marginados y desfavorecidos. El derecho a la seguridad social debe tener una aplicación amplia, es decir, no debe de haber discriminación y debe ser igualitario. Se tiene que garantizar este derecho sin que se ejerza discriminación y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Los estados deben suprimir la discriminación en los casos en que personas o grupos se ven imposibilitados de acceder a una seguridad social adecuada. Debe de haber una igualdad de género, donde se garantice que las mujeres reciban las mismas prestaciones de los planes de pensiones, tanto públicos como privados. En los planes de seguridad social que condicionan las prestaciones a las cotizaciones, los estados deben adoptar medidas para corregir los factores que impiden a las mujeres cotizar a esos planes. En el caso de los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, los estados deben tomar medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan para que estos sistemas incluyan a los trabajadores insuficientemente protegidos, incluidos los trabajadores a jornada parcial, los trabajadores ocasionales, los empleados por cuenta propia y las personas que trabajan en su domicilio. La economía no estructurada ha sido denominada por la Conferencia Internacional del Trabajo como el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que tanto en la legislación como en la práctica están insuficientemente contempladas por los sistemas estructurados
o no lo están en absoluto. Los estados deben adoptar medidas para que los sistemas de seguridad social incluyan a las personas que trabajan en la economía no estructurada. En el caso de poblaciones indígenas y grupos minoritarios, los estados deben tratar en particular de que estas poblaciones y las minorías raciales, étnicas y lingüísticas no queden excluidas de los sistemas de seguridad social por discriminación directa o indirecta. Los no nacionales deben poder tener acceso a planes no contributivos de apoyo a los ingresos y acceso asequible a la atención de salud y el apoyo a la familia. Los desplazados internos no deben sufrir ningún tipo de discriminación en el disfrute de su derecho a la seguridad social y los estados deben tomar medidas proactivas para garantizar su acceso en igualdad de condiciones a los planes. Los migrantes internos deben poder tener acceso a la seguridad social en su lugar de residencia y los sistemas de registro de residencia no deben restringir el acceso a la seguridad social de las personas que se desplazan a otro distrito en donde no están registrados. Los estados, parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen obligaciones que cumplir para garantizar el acceso a la seguridad social. Estas obligaciones jurídicas son generales y específicas. Las obligaciones jurídicas generales son garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social sin discriminación, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, adoptar medidas que garanticen el acceso a vivienda digna, salud, vestimenta y alimentación de las personas. Dentro de las obligaciones jurídicas específicas está la obligación de respetar, que exige que los estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho a la seguridad social. Esta obligación supone el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso en igualdad de condiciones a una seguridad social adecuada. La obligación de proteger exige que los estados impidan a terceras personas que interfieran en modo alguno en el disfrute del derecho a la seguridad social. Esta obligación incluye adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y eficaces. La obligación de cumplir se puede subdividir en las obligaciones de facilitar y promover y garantizar. La obligación de facilitar exige a los estados que adopten medidas positivas para ayudar a las personas y las comunidades a ejercer el derecho a la seguridad social. Esta obligación incluye reconocer debidamente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, preferiblemente aprobando leyes para su aplicación. La obligación de promover obliga al Estado a tomar medidas para garantizar que haya una educación y una sensibilización pública adecuada sobre el acceso a los planes de seguridad social. Para cumplir sus obligaciones internacionales, los Estados tienen que respetar el disfrute de este derecho, absteniéndose de cualquier medida que interfiera directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la seguridad social en otros países. Los estados deben proteger con carácter extraterritorial el derecho a la seguridad social, impidiendo que sus propios ciudadanos y empresas violen este derecho en otros países. También deben asegurar que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho a la seguridad social y con tal fin debe considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jurídicos. Asimismo, los estados deben cumplir con obligaciones básicas para asegurar la satisfacción de los niveles mínimos indispensables, por lo que deben asegurar el acceso a sistemas de seguridad social que ofrezcan un mínimo de prestaciones para obtener atención esencial de salud, alojamiento y vivienda básica. Cuando se considere que alguna prestación relacionada con el derecho a la seguridad social no ha sido otorgada por la institución que tiene la obligación de brindarla, es posible recibir orientación y apoyo jurídico gratuito para interponer acciones que permitan la satisfacción de esos derechos vulnerados. En México, esta labor se cumple principalmente por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que, de acuerdo con el artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, tiene las funciones de representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier autoridad en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo. La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al servicio del Estado es la instancia destinada a la defensa de los intereses